yo los veía a mi abuelo, ahí viene la parte donde era una persona muy generosa. Una vez que se instaló en Garupá, y él tenía todas esas tierras, que lógicamente no todo iba a ser un yerbal, donó el terreno para la iglesia, para la municipalidad, para la cancha de fútbol, todo eso fue donación. La plaza. Sí, el cementerio. Fue donación de mi abuelo al municipio de Garupá. Bajo, Era gordo, alto, flaco. delgado. Yo tuve el placer de que me acompañara como acompañante en mi primer baile en el Club Social de Posadas. Él entró conmigo. Era muy cariñoso. Yo me acuerdo que yo lo quería mucho, más que a mi abuela, porque mi abuela era demasiado seriota. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, cuénteme que en qué sentido era seria y severa en todo caso. Y bueno, ¿Por qué cosa? no hay nada sobresaliente, pero era una mujer así de carácter. Se imponía, era la jefa de familia. Sí, sí, sí. Tal es así que se llama la casa, porque ese terreno donde está ahora Villa Ángela, que era la casa de mis abuelos, que construida por mi padre, que era ingeniero civil, ella vivía ahí y era como buena italiana, trabajadora, era pequeña, era bajita, chiquita, pero entonces ella agarraba la brocha y pintaba las escaleras, pintaba los árboles, pintaba los canteros, Me cocinaba. imagino. Cocinaba riquísimo. Sí. ¿Y él hablaba así cocoliche, Tano Cocoliche o no? No. Perfecto castellano. Perfecto castellano. Los dos, tanto mi abuelo. Tenían dichos, por supuesto, que aún tenemos nosotros. A ver, por ejemplo. A ver si me sale alguno. Uno medio tonto era un bolicuchi, por ejemplo. De eso me acuerdo. Boricucci. Un bolicuchi. Sí. Claro, un burro. Sí. Bueno, pero tenía sus dichos que ahora no vienen a mi memoria, porque mi memoria también está flaqueando con el correr de los años que tengo. Claro, ellos de todas maneras llegaron chicos, 14 años, claro, pudieron adaptarse bien al... Sí. Sí. Y su vida se desarrolló en el barrio de La Boca. Sí. ¿Y él estudió acá o no estudió? ¿Se dedicó a trabajar nada más? Digo, de su abuelo. No, mi abuelo no, se dedicó a trabajar en esa época. En la época que le tocó vivir a él no había estudio. Claro. No, él se dedicó a trabajar. Claro. Y sí, era así. Tenía que sobrevivir. Claro. Compró en 1922 las tierras, ¿no? En 1923, 22, 23, sí. Pero también don Rafael Díaz también le vendió las tierras que tenía acá en Posadas. Por eso él construyó su casa ahí donde ahora está Villa Ángela. ¿Dónde queda Villa Ángela? Villa Ángela queda de la legislatura provincial, que es la calle Ivanovsky, que ahora tiene otro nombre. El Parque Paraguayo. Hacia el río. Sobre la costanera está Villa Ángela, que es un complejo de edificios de departamentos, porque esa casa paterna, después cuando se hizo la división de los bienes, le quedó a mi tío Arturo, y él después la vendió. Bien. Porque realmente en esa época Villa Ángela era como una mansión, era una casa tipo chalet, nosotros le llamábamos el chalet, me acuerdo. Claro. Yo vi una foto y era imponente. Sí, y tenía un gran parque con plantas. Nosotros íbamos a jugar cuando éramos pequeñitas. Sí. ¿Y a qué jugaban? Pero jugábamos, pero en realidad éramos muy tranquilas, mi hermana. Mi hermana era más terrible, más trepadora de árboles, yo no. Yo era tranquila. Bien. Sí. Se afinca Arturo en una casa prefabricada en Garupá. Que después Arturo ya trajo su familia, él estaba de novio cuando todo esto sucedía, se casó y trajo su esposa y tuvo sus hijos.
Sí, que tuvo 3 hijos, una mujer y 2 varones, sí. Chichi, Arturo y Luis, que son los que, la familia de mi tío Arturo. ¿Viven sus primos, serían, no? Vive solamente uno, que es el que llamamos Pocho Mutinelli, que se llama Arturo como su padre. Los demás ya fallecieron. Claro, son toda gente muy mayor, se da Sí, cuenta. entiendo bien. La cuestión entonces que su padre, ¿cuándo viene? Mi padre viene en el 28, después que se recibe de ingeniero. ¿Su padre? Mi padre. Claro, en este caso, Victorino. El claro, segundo hijo varón. Claro. Victorino termina su carrera y tiene que hacer la conscripción, porque había pedido, para poder estudiar, había pedido prórroga, así que la hizo una vez recibido. Una vez que terminó de hacer el servicio militar, recién se viene y se une a la familia que ya tenían ese próspero yerbal. O sea, no solo vino el primer hijo, sino también inmediatamente vino Vittorio y Ángela. Sí, Victorino, que es mi padre, es el que viene en el año 28. La hija mayor, Nora, que estaba casada con don Adolfo Fernández, era el gerente de Molinos Ríos de la Plata acá en Misiones, también se vino, por esas cosas del destino, se vino a Misiones. Así que la familia Mutinelli, el único que no vino nunca fue el hijo menor, el tercer varón, Leopoldo, porque al ser ingeniero químico no tenía, ¿qué hacer acá? No tenía, claro, fuentes de trabajo acá en la región nuestra. Entonces era profesor de la universidad y se quedó a vivir en La Plata. En La Plata. Fue el único tío mío paterno que no vino a Misiones. ¿Ellos estudiaron todos en La Plata? No, en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires. Solo en Buenos Aires. Ah, bien. Don Víctor vino ahí nomás con el hijo. Sí, exactamente. En una época en que realmente era toda una aventura, pero eran aventureros. Sí. ¿Y cómo se relacionó con algunos? Eso, la verdad, ¿No lo saben? no lo sé. ¿No escuchó hablar de de los Barté, de aquella época, en el caso de... No sé cómo se relacionó. Al venir a vivir a Posadas después, porque después mi abuelo Víctor con la abuela Ángela se vienen a vivir a Posadas, en esa casa que construyó mi papá, donde yo le digo que ahora es complejo de departamentos Villa Ángela, que era la casa paterna. Ahí vivió mi padre. Y mi papá construyó una pileta de natación ahí en las inmediaciones del Yerbal, digamos, una pileta de natación que tenía, el agua provenía de una naciente que tenía una entrada de agua hermosa y la pileta desagotaba en un arroyito. Íbamos todos, cuando éramos niñas, íbamos a esa pileta. ¿No se acuerda si el arroyo se llamaba Tranquera? No me acuerdo. No me acuerdo del Yerbal. No tengo memoria. Sé que había un barbacoa. Sí. De eso me acuerdo, porque creo que más me acuerdo de las fotos que tengo todavía de eso. Hay una foto que usted publicó donde está, creo, don Víctor, sí, con otras personas. Era un armazón de palos. El barbacoa. Claro. Claro. Y ahí adentro se ponía la hierba. Donde se secaba la hierba. Claro, yo me acuerdo que a mi casa se traía una bolsa de hierba canchada, que era lo que salía de ahí, de Garupá, y en un mortero se pisaba para hacer hierba molida para tomar mate. De eso sí me acuerdo. ¿Y era buena, rica la hierba? Era buena, sí, imagínense que era una hierba pura. Sí. Nosotros disfrutamos de esa pileta, eso sí recuerdo, pero yo era muy pequeña. ¿Usted iba nomás? Claro, iba con mi madre y mi papá, íbamos, mi hermana, iban también los primos. ¿Qué se acuerda de aquella época en que iba a Garupá? Acuérdese algo que haya mirado, no sé, ¿en qué iban, por ejemplo? Y en auto. ¿Qué auto? Y bueno, ¿se acuerda? No. No me acuerdo. Un Forte, no sé. Mi papá siempre tenía un auto, por ahí lo cambiaba. ¿Pero eso que eran con manijas, sí o no? También. No, él ya no, pero después tuvo uno que por ahí había que darle manijas, recuerdo. Pero no me pregunte la marca porque no me acuerdo, yo de autos no sé nada. Y bueno,
yo me descomponía mientras íbamos en el auto, porque a mí el movimiento del auto me hacía mal. Me acuerdo que para mí era un sacrificio, pero una vez que llegábamos a la pileta me recomponía. Estamos hablando de cuando tenía por lo menos 10 años usted. Y ese viaje no sería como ahora de 15 minutos, sino... ¿Cuánto demoraba no un sé trecho cuánto de, demoraba. póngale una hora casi? Yo me acuerdo la salida de Posadas, la recuerdo, la avenida Marconi, lo que ahora sería la avenida Uruguay. Y Ruta 12. Y Ruta 12. Todavía ya estaba el puente. Eran unos caminos, sí, precarios. De tierra, sí. El puente Saimán era de madera, seguro. Todos los puentes de Misiones eran de madera. Hasta que yo me casé en el año 53, me fui a vivir al Dorado, mi marido trabajaba allá. Los puentes eran todos de madera, así que con las lluvias, así lluvias como las que tenemos ahora, crecían los arroyos y los puentes quedaban tapados por el agua y quedábamos incomunicados por meses, que solamente el único transporte era el barco. Claro, claro. Eso es lo que yo recuerdo de mi vida de recién casada en El Dorado. ¿Se acuerda del puente de Garupá? Sí, me acuerdo, del viejo puente, sí. ¿Cómo se acuerda? Y es que era muy chica y no le habré prestado demasiada atención. Y después cuando cruzaba para allá grande, cuando a lo mejor venía a Posadas y cruzaba para ir a El Dorado. Y bueno, era toda una aventura también, ¿eh? Esa es otra historia que no viene al caso. ¿Iba en auto o iba en colectivo? Y fui en todo, fui en auto, fui en colectivo, fui en barco, en un barco de carga que nos traía a Posadas, me acuerdo. También fui en el de la carrera, que era el Iris. ¿El vapor de la carrera? Sí, claro, de la empresa de la carrera. Sí, sí, sí. E iba hasta Iguazú. Cuénteme ese viaje en barco. ¿Salían de acá del puerto de Posadas? Del puerto de Posadas, sí. Hubo muchos barcos muy lindos. Yo me acuerdo del Iris, que es en el que yo viajé, pero hubo otros barcos que venían, salían de Buenos Aires, hacían escala en Corrientes y después en Posadas. Y los barcos, cuando llegaba la noche, como generalmente había niebla, paraban, digamos, hacían costa y quedaban hasta el otro día, hasta que se levantara la niebla. Hasta las 10 de la mañana, más o menos. Ahí recién se reanudaba el viaje. O sea que había que dormir en el barco, póngale. Sí, había que dormir con camarote. ¿Sí? Ah, ¿eran grandes? Eran grandes. El Iris era un barco de pasajeros lindo, sí. Ahora, en el barco que yo venía, el ayudante, que era uno de carga, teníamos un camarote que era el del práctico, que nos daba a nosotros, a mi marido, a mí y a mi pequeña hija, que mi primera hija nació en El Dorado. En El Dorado. ¿Y los puertos que se tocaban era, además de...? No se tocaban muchos puertos. Yo me acuerdo haber llegado directamente al Dorado ya a la noche y haber descendido en El Dorado, subiendo el desnivel que había desde el río. Sí, me acuerdo de un puente largo, por fotos, que vi trabajando. Sí, de eso sí me acuerdo, porque ya yo tenía 19 años. 19 años. ¿Usted se recibió de maestra a qué edad? Yo me recibí de maestría a los 18 recién cumplidos. Bien. Mi papá había sido profesor de matemática también de la escuela normal. Durante 20 años fue profesor de matemática. Claro, era ingeniero, le quedaba... Claro, en ese entonces no había profesores, eran todos, el farmacéutico enseñaba química, el abogado enseñaba historia, el ingeniero enseñaba matemáticas. Claro, sí. ¿Y dónde era la vida social en Posadas? ¿Dónde fue a bailar? La vida social era la Plaza 9 de Julio, la Vuelta del Perro, que íbamos las niñas, las mujeres íbamos para un lado y los varones para el otro. Y cuando se hacía algún noviazgo, el caballero venía, pasaba al lado de las mujeres y seguíamos dando vueltas alrededor de la plaza. Y después estaban los bailes ocasionales,
que eran en el Club Social y en el Club Progreso, donde ahora está la tienda Las Castellanas. Era un edificio típico de la época. Fue ¿no? construido para Club Social justamente. Sí. Ahí eran los bailes del 25 de mayo, del 9 de julio, de Carnaval, de Año Nuevo, era todo un acontecimiento. Y después teníamos los asaltos en las casas de familia, que nos juntábamos chicas y chicos, los varones llevaban la bebida y las mujeres llevábamos la comida. Esos eran los asaltos o bailecitos en las casas. Claro. ¿Se acuerda de cómo se vestía usted? Yo tenía una tía hermana de mi madre que nos cosía y nos hacía toda la ropa, y de acuerdo a lo que en ese momento se usaba. Vestidos, obviamente. Vestidos, no, pantalones prácticamente no se usaban. Yo los usé mucho más grande ya casada, si íbamos al campo, porque la familia Mustinelli después compró campos en Corrientes. Así que nosotros fuimos mucho a la estancia de Corrientes. Mi padre, por supuesto, construyó una casa en esa estancia que se llamó San Víctor, por eso la granja de Axel se llama San Víctor, en recuerdo a esa estancia. De la música que se escuchaba en su época, ¿qué se acuerda? ¿Qué le gustaba a usted, por ejemplo? Eran los boleros y se bailaba lento. Claro. Y ahí no había más remedio que abrazarse. No había más remedio que abrazarse. ¿Y de algún cantante de la época que se acuerde que a usted le gustara? Bueno, mi padre era muy amante de la música, pero de la música clásica y de la música italiana, de las canzonetas napolitanas, de los tenores de la época. Me acuerdo que él tenía los discos de Caruso, Beniamino Gilli, Enrico Caruso, y cuando, eso me cuenta mi papá, cuando él era joven, a mi abuela Ángela le gustaba mucho la ópera. Entonces mi padre ahorraba rigurosamente la mensualidad que le daban para llevar a la madre al Colón a ver la ópera. Por supuesto, en las butacas más baratas que había en el Teatro Colón. En el gallinero, como se le dice. Sería el gallinero, exactamente. O sea que eso sí me contaba mi padre. ¿Y su abuelo por la música? No tengo recuerdos de eso. Pero estando cerca posiblemente... Posiblemente también le gustase. ¿Se acuerda de alguna ópera que le hayan mencionado? Y sí, a mi papá le gustaba Aida, le gustaba Caballería Rusticana, le gustaba, bueno, todas las óperas del momento. ¿Y la verdad cantaba muy bien? Mi papá era tenor, le gustaba cantar. Yo sé que después parte de las tierras que no se utilizaron para el yerbal, las tomaron como un negocio inmobiliario y las vendían, los lotes se vendían. Sí, ahí me acuerdo un escrito que en esa época, estamos hablando ya del gobierno de Perón, 45 al 55, hubo una suerte de promoción de venta de tierras y ahí aprovechó don Víctor para poder generar terrenos. Claro, lo mismo pasaba con las tierras que tenían acá en Posada, por ejemplo, Villa Sarita. Esos terrenos todos los vendió la familia de mi abuelo. Mi papá era la mano derecha de mi abuelo en esa época, que se tomó como un negocio inmobiliario. Y recuerdo que había un cobrador que se llamaba don Yorleo, que andaba a caballo con brillo y botas, y iba a las casas a cobrar la mensualidad, que en ese momento era mínima, no sé, creo que era 5 pesos o algo así por mes. Pero que había que ganarlos. Había que ganarlos. 5 pesos de antes eran 5 pesos. Ya lo creo. Después, cuando vino gente de Buenos Aires y les interesó y se embarcaron en ese proyecto de la citrícola Garupa. Cuénteme eso, ¿sí? Poco le puedo contar, sí, porque mi padre no intervino, él no estuvo de acuerdo en hacer ese negocio. Entonces, ¿por qué? ¿Se acuerda o no? No sé los motivos. Alguno tendría, pero no desconozco. Así que yo me mantuve al margen de eso. ¿Citrícola Garupa se llamó? Citrícola Garupa, que fabricaban concentrado de naranja, de pomelo, de limón. Pero estuvo el resto de los hermanos estaban en ese negocio, mi padre no. Pero desconozco los motivos, ¿eh?
Aguacate también fue un negocio inmobiliario de la familia Mutinelli, porque tanto Villa Sarita como Aguacate fueron tierras que después don Rafael Díaz le vendió a mi abuelo nuevamente, que también habían sido de Rudecindo Roca. Aguacate se levantó primero como un barrio parque. Mi padre hizo respetando sí, hay varias rotondas. Tiene un diseño de barrio parque, no tiene manzanas cuadradas. Ese diseño lo había ideado el ingeniero Fogeler y mi papá respetó ese diseño tal cual y fue el encargado de después de vender los lotes. Cuando vinieron, cuando en el banco hipotecario salen los créditos para construir viviendas para gente, digamos, trabajadora, ¿no es cierto? Todo el comienzo de los barrios Aguacate fueron casas que el banco hipotecario promocionaba y vendía y que tenían dos modelos, Juan Perón y Eva Perón, eran dos diseños de casas y todas se levantaron en ese estilo. A nosotros, como no teníamos antigüedad, nos dieron otro crédito que se llamaba un crédito particular, que era solamente el 70% del total. Pero como el terreno ya nos había regalado mi papá, nos alcanzó perfectamente para construir nuestra primera casita en los Aguacates. Eran todas casas modestas, ¿eh? Vivimos sin luz eléctrica porque no se daba abasto a la usina Sulzer de Posadas. Tampoco teníamos agua corriente. Así me fui a vivir yo a los Aguacates. Usted seguramente tiene más trayectoria de vida y siendo maestra, viendo a los jóvenes que la rodean en su familia. Hoy, ¿qué le diría a esa juventud con todo ese bagaje de experiencia, lo que a veces piensa, como un mensaje a las próximas generaciones? A la próxima generación, que estudien, que se vuelquen al estudio. El estudio abre las puertas. Es el mejor futuro que puede tener un joven de hoy, es tener un estudio que le habilite para desempeñarse y ser útil a la sociedad en que vive.